¿Creen ustedes que una canción puede matar? No me refiero a esas rolas que te rompen el corazón o que te hacen recordar a quien ya no está. Hablo de una canción que literalmente te quita la vida, si te atreves a cantarla completa. Suena a pura mamada de esas que cuentan los borrachos en las cantinas. Lo sé. Pero déjame contarte algo que va a hacer que te lo pienses 2 veces antes de burlarte. Esto que voy a compartir contigo no es leyenda urbana ni cuento de viejos. Es algo que pasó, que está pasando, y que probablemente seguirá pasando mientras exista gente lo suficientemente pendeja o valiente para desafiar lo que no entiende. En el mundo de la música norteña hay reglas no escritas que todos respetan. No te metes con la vieja de otro músico. No le robas las canciones a tu compa. Y sobre todo, no cantas el corrido de don Sebastián Mora completo. Nunca. Esa última regla la conocen todos los que se dedican a esto, desde los morros que apenas están aprendiendo a tocar el acordeón hasta los veteranos que llevan 40 años en el negocio. Pero siempre hay alguien que cree que las supersticiones son puras pendejadas. Alguien que piensa que está por encima de todo eso. Y créeme, esos cabrones siempre terminan mal. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez has escuchado hablar de corridos prohibidos o canciones malditas en tu región. Me interesa saber qué tanto se conoce esto fuera del mundo norteño. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a Millennium Planet porque vamos a adentrarnos en historias que te van a quitar el sueño. Ahora sí, déjame contarte sobre Rogelio Mendoza. El Rojo, le decían. Un músico de los de antes, de esos que aprendieron a tocar viendo a sus jefes en los palenques y las ferias. 52 años tenía cuando pasó lo que te voy a contar. Llevaba más de 30 años cantando corridos. Había sobrevivido a balaceras, a la envidia de otros grupos, a las malas rachas y a todo lo que este negocio te puede aventar. El Rojo era de esos cabrones que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Había cantado corridos de narcos pesados en sus propias fiestas. Había tocado en lugares donde la muerte andaba suelta, y siempre salía ileso. Por eso cuando alguien le advirtió sobre el corrido de don Sebastián, nomás se rió. Fue en un palenque allá por Sinaloa, en octubre del 2018. El Rojo estaba tomado, celebrando un buen pago que le habían dado por tocar esa noche. Uno de los músicos más jóvenes, un morro que apenas tenía como 20 años, le mencionó el corrido maldito. Le dijo que su abuelo le había advertido que jamás lo cantara completo, que era peligroso, que traía algo oscuro. El Rojo se carcajeó en su cara. Dijo que esas eran puras mamadas para asustar a los escuincles, que él había cantado de todo y ahí seguía, bien vivo y coleando. El morro insistió. Le contó que conocía a alguien que conocía a alguien que había muerto por cantar esa rola. Pero el Rojo ya estaba pedísimo y orgulloso. Y cuando estás así, la razón se te va por la ventana. Así que el muy pendejo agarró su acordeón y anunció que iba a interpretar el corrido completo de don Sebastián Mora. Algunos de los presentes se pusieron pálidos. Otros nomás bajaron la mirada y se persignaron discretamente. Pero nadie lo detuvo. El Rojo empezó a cantar con esa voz ronca que lo caracterizaba, tocando el acordeón con la maestría de décadas de experiencia. La canción hablaba de traición, de venganza, de un hombre que en su lecho de muerte había jurado que su historia cobraría vida propia. Verso tras verso, el ambiente se fue poniendo pesado. Algunos invitados se fueron retirando poco a poco, como si algo en sus tripas les dijera que ahí no debían estar. Cuando terminó la canción, el Rojo aventó el acordeón sobre la mesa y gritó que ahí estaba,
que había cantado el pinche corrido completo y no le había pasado ni madres. Se sirvió otro trago y siguió cotorreando como si nada. Esa noche terminó la fiesta y todos se fueron a sus casas. El Rojo también se fue, manejando su camioneta por esas carreteras oscuras de Sinaloa, probablemente todavía riéndose de las supersticiones pendejas de la gente. 3 días después, lo encontraron muerto. Estaba en su propia casa, tirado en la sala, con los ojos abiertos y una expresión en la cara que los que lo vieron jamás pudieron olvidar. No era miedo exactamente, era algo peor, como si hubiera visto algo que no debía, como si en sus últimos momentos hubiera entendido que se había equivocado. La autopsia no arrojó nada concreto. No había signos de violencia, no había drogas en su sistema más allá del alcohol que ya se había procesado. No había ninguna explicación médica clara. Paro cardíaco, dijeron. Pero el Rojo no tenía historial de problemas del corazón. Era un cabrón fuerte, de esos que parecen indestructibles. Lo que sí notaron fue algo extraño. En su garganta había unas marcas leves, como moretones pequeños por dentro, que los médicos no supieron explicar. Como si algo lo hubiera apretado desde adentro. Y en sus manos, las que tocaban el acordeón con tanta destreza, tenía astillas de madera clavadas en las palmas. Madera vieja, dijeron, como de ataúd. La familia quiso mantenerlo callado. Pero en el mundo de la música norteña las noticias vuelan. Y cuando la gente empezó a atar cabos, cuando recordaron que el Rojo había cantado ese corrido 3 días antes, el miedo se regó como pólvora. Algunos dijeron que eran coincidencias, otros que el Rojo se había buscado su muerte por andar de bocón. Pero los que saben, los que de verdad conocen el poder de ciertas cosas, esos nomás movieron la cabeza y dijeron lo que todos pensaban. El corrido había cobrado otra vida. Y lo más cabrón de todo es que este no fue el primer caso, ni sería el último. Para entender por qué este corrido mata, primero tienes que saber de dónde salió. Y créeme, la historia de su origen es tan oscura como la maldición misma. No es como esos corridos que nacen en las cantinas o que alguien compone para hacerse famoso. Este corrido nació del odio puro, de la venganza de un hombre que sabía que se estaba muriendo y que decidió llevarse a otros con él. Pero no de la manera que te imaginas. Su venganza iba a ser eterna, iba a trascender su propia muerte, y la única forma de lograr eso era a través de la música. La historia comienza en 1947, en un rancho perdido entre Durango y Sinaloa. Ahí vivía don Sebastián Mora, un cabrón que según cuentan, era de lo peor. No era narco ni pistolero, pero era algo peor. Era un traidor. Se dedicaba a vender información, a meter cizaña entre las familias, a provocar broncas para luego sacar provecho del caos. Tenía ese talento enfermo de saber exactamente qué decir y a quién decírselo para que la gente se matara entre sí. Y así vivió durante años, enriqueciéndose con la desgracia ajena, viendo cómo familias enteras se destrozaban por culpa de sus mentiras. Pero todo tiene su límite, y don Sebastián cruzó demasiadas líneas. Eventualmente alguien descubrió su juego. No se sabe exactamente quién, porque en esos tiempos y en esos lugares las venganzas se cobraban en silencio. Lo que sí se sabe es que lo envenenaron. Fue lento, doloroso, diseñado para que sufriera. Durante semanas estuvo agonizando en su cama, con el cuerpo pudriéndose desde adentro, sin poder hacer nada más que esperar la muerte. Y fue en ese tiempo, mientras su cuerpo se descomponía pero su mente seguía lúcida, que don Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Mandó llamar a un compositor local, un músico pobre que necesitaba dinero.
Le ofreció una cantidad que el hombre no podía rechazar. Escribir un corrido que contara su historia. Pero no cualquier corrido. Don Sebastián dictó cada verso, cada palabra, con una precisión enfermiza. Hablaba de sus traiciones, de la gente que había destruido, de cómo se sentía al ver sufrir a otros, y entre esos versos, según cuentan los que saben, tejió algo más oscuro, una maldición. Hay quienes dicen que don Sebastián había pactado con algo antes de morir, que había encontrado una forma de asegurarse de que su historia cobraría vidas, de que cualquiera que se atreviera a contarla completa pagaría el precio. El compositor escribió todo lo que don Sebastián le dictó. Dicen que cuando terminó, el hombre estaba pálido, temblando, porque había algo en esas palabras que no se sentía bien. Le pagaron y se fue, pero cuenta la leyenda que quemó el papel original esa misma noche. Sin embargo, ya era tarde. Don Sebastián había memorizado su propio corrido, y antes de morir, lo cantó una última vez, con la poca voz que le quedaba. Fue su última voluntad, que su historia se contara, pero que nadie saliera ileso de contarla. Ahora bien, sobre la letra del corrido. No voy a cantarlo completo porque no soy pendejo, y porque hay cosas con las que uno no se mete. Pero sí puedo contarte fragmentos modificados, las partes que se consideran las más peligrosas. El corrido comienza así, más o menos. Aquí les voy a contar la historia de un hombre cruel, que en vida causó maldad y en muerte busca compañía, pa' no irse solo al final. Esos primeros versos parecen inocentes, como cualquier corrido que cuenta una historia. Pero es en la segunda estrofa donde la cosa se pone pesada. Vendí a mis propios hermanos, destrocé a mis compadres, sembré odio en el llano, y ahora que estoy muriendo, me llevo a quien me recuerde. Esa frase, me llevo a quien me recuerde, es donde, según los expertos en estas madres, empieza la verdadera maldición. No es una metáfora, es literal. Don Sebastián dejó claro que cualquiera que contara su historia completa, que pronunciara todos los versos, quedaría marcado. Y la historia me ha demostrado que no era pura faramalla. Lo más cabrón viene en los últimos versos, los que muy pocos se atreven siquiera a mencionar. Ahí don Sebastián describe su muerte, el dolor que sintió y cómo hizo un pacto para no irse solo. Mi cuerpo se pudre lento, mi alma no encuentra paz, y al que cante mi tormento, lo jalo pa' este lugar, donde el sufrimiento es eterno. Algunos dicen que esos versos contienen nombres ocultos, palabras en un dialecto antiguo, cosas que no deberían pronunciarse. Otros creen que es la combinación de todas las palabras juntas lo que activa algo, como un ritual que se completa solo cuando se canta de principio a fin. Hay testimonios de ancianos que recuerdan cuando este corrido apareció por primera vez en los bailes y las fiestas. Uno de ellos, don Aurelio, que ahora tiene 92 años, cuenta que la primera vez que lo escuchó fue en 1953. Un músico forastero llegó al pueblo y lo cantó en una cantina. Don Aurelio dice que apenas el tipo terminó la última estrofa, se desplomó. Pensaron que estaba borracho, pero cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto, frío, como si llevara horas así, aunque apenas habían pasado segundos. Desde entonces, el corrido empezó a ganar reputación. Los músicos viejos comenzaron a advertir a los jóvenes: no lo cantes completo, no te arriesgues, no vale la pena. Y durante décadas, la mayoría respetó esa regla. Se cantaban fragmentos, se contaba la historia de don Sebastián de otras formas, pero nadie se atrevía a interpretarlo de cabo a rabo. Hasta que llegaban los incrédulos, los valientes, los pendejos. Y entonces, el corrido cobraba otra vida.
Lo que hace esto aún más perturbador es que no existe una versión oficial grabada del corrido. O al menos, no existía hasta hace poco. Todas las versiones que circulaban eran incompletas, fragmentadas, como si el propio corrido se resistiera a ser preservado completamente. Era como si la maldición supiera que mientras no existiera una grabación total, podía seguir cobrando vidas de forma selectiva, de aquellos que decidieran desafiarla en vivo, frente a un público. Pero hay algo que los ancianos siempre repetían. El corrido no solo mata, también llama. Dicen que una vez que conoces su existencia, una parte de ti siente curiosidad. ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres saber si es verdad? ¿Quieres probar que todo es mentira? Y esa curiosidad es parte de la trampa, porque el corrido fue diseñado para eso, para atraer a los escépticos, a los orgullosos, a los que creen que están por encima de las supersticiones. Don Sebastián sabía exactamente qué tipo de persona desafiaría su maldición, y por eso la hizo irresistible para ese perfil. Y esa es la razón por la que sigue cobrando vidas después de casi 80 años. Si la muerte del Rojo Mendoza pudo haber sido coincidencia, lo que le pasó a Julián Cervantes ya no deja lugar a dudas. Y es que este cabrón no solo cantó el corrido completo, sino que además quedó documentado todo lo que le sucedió después. Su caso es el que más me saca de onda, porque hubo testigos de todo, desde el momento en que decidió cantar esa maldita canción hasta los últimos días de su vida. Y lo peor es que todos vieron las señales, todos le advirtieron, pero como siempre pasa con los orgullosos, no hizo caso hasta que ya era demasiado tarde. Julián tenía 26 años cuando pasó esto, allá por el 2013. Era acordeonista en un grupo norteño que estaba empezando a despegar. No eran famosos todavía, pero ya tenían chamba constante. Bodas, quinceañeras, fiestas privadas. Julián era bueno, muy bueno. Tenía ese talento natural que no se enseña, esas manos que parecían bailar sobre el acordeón. Pero también tenía un defecto. Era necio como una mula. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión. Y eso fue exactamente lo que lo mató. Todo empezó en una boda en Monterrey. Era una fiesta grande, de esas donde no escatiman en nada. Comida, bebida y, por supuesto, música en vivo toda la noche. El grupo de Julián estaba tocando bien, el ambiente estaba con madre y todos estaban contentos. Pero a eso de las 2 de la mañana, cuando ya todos andaban pedos, un invitado se acercó al escenario y le pidió a Julián que tocara el corrido de don Sebastián Mora. Completo. Le ofreció 5.000 pesos. Julián, que ya andaba medio tomado y que necesitaba el dinero, aceptó sin pensarlo 2 veces. Los otros músicos del grupo se pusieron pálidos cuando escucharon la petición. El bajista, un compa de Julián desde la secundaria, le jaló la manga y le dijo que no fuera pendejo, que ese corrido no se tocaba. Julián nomás se rió y le dijo que dejara de creer en pendejadas de viejas. Agarró su acordeón y anunció la canción. Algunos invitados se fueron hacia adentro del salón, otros nomás bajaron la mirada. Pero el tipo que había pedido la canción se quedó ahí parado, mirando fijamente a Julián con una sonrisa que varios testigos describieron después como enferma, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Julián empezó a tocar. Desde los primeros acordes, algo se sintió diferente. El aire se puso pesado, espeso, como antes de una tormenta. Varios invitados dijeron después que sintieron un frío que no tenía sentido, porque era una noche de junio y hacía un calor del demonio. Pero ahí estaban, con la piel de gallina, viendo cómo Julián cantaba verso tras verso de esa canción maldita.
Y cuando llegó a la última estrofa, a esa parte donde don Sebastián habla de llevarse a quien lo recuerde, algo pasó. Julián se detuvo a media frase. No porque quisiera, sino porque literalmente no pudo seguir. Se quedó congelado, con la boca abierta, los ojos desorbitados, mirando hacia un punto fijo en la oscuridad más allá de las luces del escenario. Sus manos seguían sobre el acordeón, pero ya no tocaban. Se quedó así por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Luego, de repente, soltó el acordeón y se llevó las manos a la garganta, como si algo lo estuviera ahorcando. Los otros músicos corrieron a ayudarlo. La gente empezó a gritar. Cuando lograron que reaccionara, Julián estaba temblando, sudando frío, y murmuraba algo que nadie pudo entender bien. Lo sacaron del escenario, lo sentaron afuera para que le diera el aire. Después de un rato pareció recuperarse. Dijo que había sido el calor, el alcohol, que se había mareado. Pero su compa el bajista cuenta que cuando lo ayudaba a caminar, Julián le susurró: «Lo vi. Estaba ahí. Don Sebastián estaba ahí». El bajista pensó que estaba delirando por la borrachera, pero ahora sabe que Julián estaba completamente consciente de lo que había visto y de lo que venía. Esa misma noche, ya en su casa, Julián no pudo dormir. Le contó después a su esposa que cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de un hombre viejo, putrefacto, mirándolo con odio. Escuchaba una voz rasposa que le cantaba los versos del corrido una y otra vez en su cabeza. Su esposa pensó que era una pesadilla producto del susto y del alcohol. Le dio un té, lo calmó y eventualmente Julián se durmió. Pero a la mañana siguiente, cuando despertó, tenía marcas en el cuello, moretones perfectamente circulares, como dedos, como si alguien lo hubiera estado ahorcando mientras dormía. Ahí empezó el verdadero infierno para Julián. Durante los siguientes días, las cosas fueron empeorando. Empezó a escuchar música de acordeón a todas horas, incluso cuando no había ninguna fuente de sonido cerca. Sus compañeros del grupo notaron que se veía enfermo, ojeroso, como si no hubiera dormido en días, y no había dormido. Cada noche era la misma pesadilla. La cara de don Sebastián, los versos del corrido, y la sensación de que algo lo estaba jalando, arrastrándolo hacia algún lugar oscuro. Pero lo más cabrón fueron los síntomas físicos. Julián empezó a desarrollar llagas en las manos, exactamente donde tocaba el acordeón. Eran como quemaduras, pero los doctores no encontraban causa alguna. Le recetaron antibióticos, cremas, de todo. Nada funcionaba. Las llagas se hacían más profundas cada día. Y su garganta, donde habían aparecido esos moretones la primera noche, nunca sanó completamente. Siempre había marcas leves, como si algo invisible siguiera presionando ahí. Su familia y amigos empezaron a buscar ayuda. Llevaron a Julián con doctores, con un psicólogo, incluso con un sacerdote. El cura intentó hacer una bendición, pero cuando empezó a rezar, Julián se puso violento. Gritaba cosas que no tenían sentido, blasfemias que no eran propias de él. El sacerdote se fue pálido y les dijo que lo que tenía Julián no era algo que él pudiera manejar, que necesitaban algo más fuerte. Pero para entonces ya era muy tarde. El bajista del grupo, el compa que había estado con Julián desde el principio, cuenta que la última vez que habló con él fue 3 semanas después de haber cantado el corrido. Julián lo llamó a las de la mañana, llorando, suplicándole que cuidara a su familia. Le dijo que don Sebastián venía por él esa noche, que ya no podía resistir más. Le pidió perdón por no haberle hecho caso. El bajista intentó calmarlo, le dijo que fuera al hospital, que pidiera ayuda, pero Julián solo repitió:
Ya es tarde, compa. El corrido siempre cobra. Siempre. El caso más reciente y el más documentado es el de Marco Antonio Villarreal. Y cuando digo documentado me refiero a que hay videos, hay fotos, hay testimonios de decenas de personas que vieron todo el proceso desde que cantó el corrido hasta su muerte. Este caso es el que finalmente convenció a muchos escépticos de que esta mierda es real, porque no hay forma de explicar lo que pasó con argumentos racionales. Marco Antonio no era un músico cualquiera. Era una estrella en ascenso del regional mexicano, con casi 500.000 de seguidores en redes sociales y un contrato con una disquera grande. Tenía todo para triunfar, y lo tiró todo a la basura por orgullo. Esto pasó en el 2022, hace apenas 3 años. Marco Antonio estaba en plena gira promocional de su nuevo álbum cuando decidió hacer algo que nadie esperaba. Anunció en sus redes sociales que iba a grabar el corrido de Don Sebastián Mora completo. No en vivo, sino en estudio profesional, con toda su banda, con producción de alta calidad. Dijo que iba a demostrar de una vez por todas que las leyendas del corrido maldito eran puras mamadas, que era hora de quitarle el misticismo a una canción que, según él, era simplemente parte del folclore norteño. Sus fans se dividieron. Algunos lo apoyaron, emocionados de que finalmente alguien con huevos grabara la canción completa. Otros le rogaron que no lo hiciera, le mandaron mensajes advirtiéndole del peligro. Marco Antonio publicó un video burlándose de las advertencias, diciendo que no le tenía miedo a ninguna superstición pendeja. El día de la grabación, varios de los músicos de su banda se negaron a participar. Su bajista de toda la vida renunció en ese momento. Prefirió perder la chamba antes que tocar esa canción. El productor del estudio también se bajó del proyecto. Pero Marco Antonio era terco y tenía dinero. Así que contrató músicos de reemplazo que o no conocían la leyenda o no les importaba. El 28 de marzo del 2022 entraron al estudio en Guadalajara y grabaron el corrido completo de Don Sebastián Mora. Marco Antonio lo cantó con toda su alma, poniendo ese estilo que lo había hecho famoso. Y cuando terminaron, subió un fragmento a sus redes sociales con el mensaje: «Ya está hecho. La canción completa sale en una semana. A ver si me muero». Pero algo raro pasó durante la grabación que Marco Antonio no compartió públicamente. El ingeniero de sonido, que después dio una entrevista anónima, contó que mientras grababan los últimos versos, las luces del estudio empezaron a parpadear. Las pantallas de las computadoras se congelaron mostrando patrones extraños. Y en la grabación misma, cuando la revisaron, había voces de fondo que nadie había escuchado durante la sesión. Voces rasposas que parecían cantar los mismos versos al mismo tiempo que Marco Antonio, pero desfasadas, como un eco macabro. Intentaron limpiar el audio, pero esas voces no se quitaban. Estaban ahí, grabadas de alguna forma en la pista maestra. Los primeros síntomas empezaron esa misma noche. Marco Antonio publicó en su historia de Instagram que no podía dormir, que sentía como si alguien estuviera parado junto a su cama observándolo. Sus seguidores pensaron que estaba jugando, creando hype para el lanzamiento de la canción. Pero su novia, que estaba con él esa noche, cuenta una historia diferente. Dice que Marco Antonio estaba aterrado, que sudaba frío y que no paraba de mirar hacia las esquinas del cuarto. Le dijo que veía a un hombre viejo, putrefacto, que lo miraba con odio. Ella no veía nada, pero podía sentir que algo estaba mal. El ambiente en el cuarto era pesado, opresivo, como si el aire mismo estuviera podrido. Al día siguiente, Marco Antonio despertó con marcas en el cuello.
las mismas marcas circulares que habían aparecido en Julián Cervantes. Pero esta vez estaban más profundas, más violentas. Su novia lo convenció de ir al hospital. Los doctores no encontraron explicación. No eran mordidas, no eran rasguños, no eran quemaduras. Simplemente estaban ahí, como si algo invisible lo hubiera agarrado con fuerza brutal. Le recetaron antiinflamatorios y lo mandaron a casa. Pero Marco Antonio sabía que esto no era normal. Empezó a buscar información sobre el corrido, a hablar con músicos viejos que conocían la leyenda. Y fue ahí cuando finalmente entendió en qué pedo se había metido. La segunda estrofa peligrosa era donde se describía la muerte de don Sebastián. Mi cuerpo se pudre lento, mi alma no encuentra paz, y al que cante mi tormento, lo jalo pa' este lugar, donde el sufrimiento es eterno. Marco Antonio explicaba entre lágrimas que cuando cantó esos versos, sintió algo, como si algo entrara en él, como si hubiera abierto una puerta que no debía abrirse. Dijo que podía sentir el sufrimiento de don Sebastián, que de alguna forma la canción transfería ese dolor a quien la cantaba. Y la tercera parte, la más peligrosa, según Marco Antonio, eran los últimos versos. Esos que casi nadie conoce porque muy pocos han llegado a cantarlos completos y vivir para contarlo. En uno de sus videos, Marco Antonio intentó recitarlos, pero se detuvo a media frase, agarrándose el pecho, diciendo que no podía respirar. Solo alcanzó a decir: hablan de un pacto, de nombres que no se deben pronunciar, de algo que don Sebastián invocó en su lecho de muerte. No terminó la explicación. El video se cortó abruptamente. Sus últimos días fueron un descenso al infierno documentado en redes sociales. Marco Antonio dejó de comer, dejó de dormir. Su piel se puso grisácea, sus ojos se hundieron. En las fotos que su novia publicó pidiendo ayuda, se veía como si hubiera envejecido 20 años en 2 semanas. Las marcas en su cuello ya no eran solo moretones, eran heridas abiertas que sangraban constantemente. Sus manos, con las que tocaba la guitarra, desarrollaron las mismas llagas que había tenido Julián Cervantes, y empezó a escuchar la música, ese maldito acordeón que sonaba a todas horas en su cabeza, tocando los mismos versos una y otra vez. La disquera canceló el lanzamiento del corrido. Intentaron destruir todas las copias de la grabación, pero para entonces ya era tarde. Algunos fragmentos se habían filtrado. Circulaban en grupos privados de WhatsApp y Telegram, y Marco Antonio lo sabía. En su penúltimo video, con voz quebrada, advirtió: no busquen la canción, no la escuchen, no canten ni un solo verso. Yo ya estoy muerto, solo es cuestión de días. Pero ustedes todavía pueden salvarse. Ahora viene la parte que probablemente te estás preguntando desde que empecé a contar esta historia. La grabación que hizo Marco Antonio Villarreal antes de morir, esa versión completa del corrido de don Sebastián Mora que la disquera intentó destruir, no desapareció. Está ahí afuera, circulando en Internet, pasando de mano en mano como un virus digital. Y lo más aterrador es que hay gente que la ha escuchado y que está experimentando cosas que no pueden explicar. No estoy hablando de morros inventando historias para llamar la atención. Estoy hablando de testimonios documentados de personas que después de escuchar esa grabación, sus vidas se fueron a la mierda. La disquera hizo todo lo posible por borrar cualquier rastro de la sesión de grabación. Destruyeron los discos duros, borraron las copias de seguridad, amenazaron legalmente a cualquiera que tuviera acceso al material. Pero como siempre pasa en esta época, alguien ya había hecho una copia. Probablemente fue uno de los técnicos del estudio,
o algún músico de reemplazo que participó en la grabación. El caso es que a las pocas semanas de la muerte de Marco Antonio, empezaron a aparecer fragmentos en foros oscuros de Internet, en grupos de Telegram dedicados a lo paranormal, en servidores de Discord donde se comparte material prohibido, y eventualmente alguien subió la grabación completa. No voy a decirte dónde buscarla porque no quiero esa responsabilidad, pero sí te voy a contar lo que le ha pasado a la gente que la ha encontrado. Hay un foro en español donde varios usuarios han compartido sus experiencias después de escuchar el corrido completo. Uno de ellos, un tipo de Tijuana que se hace llamar Dark Scorpion, cuenta que lo escuchó por curiosidad una noche de insomnio. Dice que la canción en sí no suena particularmente diferente a cualquier otro corrido norteño, que la voz de Marco Antonio se escucha bien, que la producción es profesional. Pero hay algo raro en el audio, algo que no debería estar ahí. Según múltiples testimonios, en la grabación se pueden escuchar voces de fondo. No son claras, no están en primer plano, pero están ahí si prestas atención. Suenan como murmullos, como si hubiera gente cantando los mismos versos al mismo tiempo, pero desde muy lejos, desde algún lugar hueco y oscuro. Algunos dicen que esas voces suenan antiguas, rasposas, como de gente que lleva muerta mucho tiempo. Y lo más perturbador es que mientras más veces escuchas la canción, más claras se vuelven esas voces, como si se fueran acercando con cada reproducción. Dark Scorpion cuenta que después de escuchar la canción completa, empezó a tener pesadillas. Todas las noches soñaba con un hombre viejo, demacrado, con la piel colgando de los huesos, que lo miraba fijamente y le cantaba el corrido. En los sueños, el hombre se iba acercando poco a poco, noche tras noche, hasta que una madrugada, Dark Scorpion despertó sintiendo un peso sobre el pecho. Abrió los ojos y jura que vio una sombra parada junto a su cama. No duró mucho, tal vez 2 o 3 segundos, pero fue suficiente para cagarse del miedo. Desde entonces borró la canción de todos sus dispositivos y dejó de meterse en esos foros. Pero dice que todavía, de vez en cuando, escucha acordeón en su cabeza, especialmente en la madrugada. Otra usuaria, una chica de Chihuahua, compartió que escuchó la canción con su novio. Ambos son fans del regional mexicano y querían saber si la leyenda era cierta. Cuenta que mientras sonaba el corrido, su gato, que normalmente era tranquilo, empezó a comportarse de forma errática. Se erizó completamente, bufaba mirando hacia una esquina vacía del cuarto y eventualmente salió corriendo y se escondió debajo de la cama. No salió en horas, pero lo más perturbador vino después. Su novio empezó a tener episodios de parálisis del sueño casi todas las noches. Siempre era la misma experiencia. Despertaba sin poder moverse y sentía que alguien le presionaba el cuello. Podía escuchar respiración pesada junto a su oído y una voz que susurraba los versos del corrido. Y luego está el detalle más aterrador de todos. Hay gente que dice que después de escuchar la grabación completa, no pueden dejar de escucharla. Es como si se volviera una obsesión. Sienten la necesidad compulsiva de reproducirla una y otra vez, aunque les cause terror, aunque sepan que les hace daño. Describen la sensación como si la canción misma los llamara, como si don Sebastián los estuviera jalando hacia él a través de la música. Un usuario escribió: «Es como una adicción, pero peor. Sé que no debería escucharla, pero mi mano se mueve sola hacia el archivo. Y cada vez que la reproduzco, la voz de don Sebastián en mi cabeza se hace más fuerte». Ahora bien, ¿qué tan verificables son estos testimonios? La verdad es que es difícil saberlo con certeza.
Internet está lleno de gente que inventa historias por atención o por diversión. Pero hay suficientes coincidencias en los relatos, suficientes detalles específicos que se repiten, como para que al menos te haga dudar. Y luego están los casos que sí están documentados. Las muertes del Rojo Mendoza, de Julián Cervantes, de Marco Antonio Villarreal. Esos no son inventos. Esos son hechos verificables con familias que todavía lloran a sus muertos. Lo que te tengo que decir, y esto lo digo completamente en serio, es que no busques esa grabación. No por morbo, no por curiosidad, no para demostrar que eres muy valiente o muy escéptico. No vale la pena. Si el corrido de don Sebastián Mora es real o no, si la maldición existe o todo es sugestión colectiva, eso ya no importa. Lo que importa es que hay gente que ha muerto, que hay gente que está sufriendo, y que hay una grabación circulando que, en el mejor de los casos, te va a causar pesadillas, y en el peor, te va a costar mucho más. Las maldiciones, las leyendas, las historias de terror, todas tienen algo en común. Se alimentan de la atención que les damos. Mientras más gente hable del corrido, mientras más gente lo busque, más poder tiene. Don Sebastián Mora quería que su historia se contara, pero también quería cobrar vidas por contarla. Y 78 años después de su muerte, sigue cobrando. El corrido sigue matando. Y la grabación sigue circulando, esperando al siguiente pendejo que crea que puede desafiar lo que no entiende. Así que déjame terminar con esto. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Hay fuerzas que no entendemos y que tal vez nunca entenderemos. Podemos llamarlas maldiciones. Podemos llamarlas energías. Podemos llamarlas como queramos. Pero lo que no podemos hacer es ignorar las advertencias de quienes ya pagaron el precio de desafiarlas. El corrido de don Sebastián Mora existe. Está ahí afuera. Y lo único que necesita es que alguien más lo cante, lo escuche, lo comparta. No seas tú esa persona. Si has llegado hasta el final de esta historia, te agradezco que hayas escuchado. Y si te gustó este contenido, suscríbete a Millennium Planet porque seguiremos explorando las historias más oscuras y perturbadoras que existen. Pero sobre todo, cuídate. No busques lo que no debes encontrar. Y si alguna vez te topas con el corrido de don Sebastián Mora, acuérdate de lo que te conté aquí. Acuérdate de los que ya no están. Y aléjate.